Muy buenas tardes, reciba un cordial saludo. En esta ocasión, dentro de la asignatura de microeconomía, nosotros abordaremos la unidad número 3, en la cual hablaremos acerca de los costos y la estructura del mercado, para lo cual es importante profundizar el tema de la naturaleza y la clasificación de los costos. En este sentido, nosotros cuando hablamos dentro de la asignatura de microeconomía acerca de los costos y la estructura del mercado, es importante mencionar el por qué específicamente los costos tienen que ser vistos o analizados de una manera minuciosa. Porque si bien es cierto, se convierten en una base o en una columna vertebral de todo establecimiento comercial o todo negocio como tal. Los costos, como se les había dicho, forman los cimientos de una estrategia empresarial y como base se podría decir, nos permite construir ciertas estrategias. Al comprender los diferentes tipos de costos que existen dentro de una economía o dentro de una actividad económica, es importante mencionarlos como son cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables, los costos marginales y para qué las empresas de qué manera pueden tomar ciertas decisiones sobre la producción, sobre el precio y sobre la eficiencia productiva. También es importante conocer acerca de la estructura del mercado, estableciéndolo como un escenario donde se desarrolla la competencia. Para esto, la estructura del mercado, como ya lo exploramos o hablamos anteriormente, en donde nosotros lo habíamos clasificado o identificado los tipos de mercado, como es en la unidad número 2, es importante definir de qué manera el entorno implica para que puedan interactuar ciertas empresas con sus clientes y con sus competidores. Esta estructura, caracterizada por factores como el número de empresas, la diferenciación de productos y las barreras de entrada y salida, influyen significativamente para conocer el comportamiento de las empresas y en los resultados que se tengan en el mercado. Así también nosotros podríamos hacer mención acerca de cierta interacción que tienen ciertas empresas al analizar bien sus costos y la estructura como tal. Y lo podríamos manifestar como un baile estratégico. ¿Por qué? Porque la intersección en los costos y la estructura del mercado es donde realmente se pone en manifiesto, se podría decir, la razón de ser de la microeconomía. Las empresas al analizar los costos y comprender las diferentes características del mercado en el que operan, se pueden tomar decisiones estratégicas que nos permiten maximizar las ganancias y de esta forma también minimizar los riesgos. Dentro de estos costos es importante ir explorando los diferentes tipos, que ya lo vamos a ir abordando. También es importante conocer cuál es el comportamiento de estos costos según su periodo, a corto, a largo plazo, cuál es la relación entre el costo y la estructura en este sentido del mercado, cuáles son las estrategias que se debería proponer con la finalidad de establecer los precios basados en los costos y también conocer cuál es el impacto de los costos en cuanto a la eficiencia del mercado. Es así que nosotros vamos a ir profundizando como es el tema de la naturaleza y clasificación de los costos. Como definición podríamos manifestarlo que son los recursos, esfuerzos y sacrificios que una empresa realiza para producir un bien o un servicio. Así también dentro de estas características nosotros podríamos mencionar que los costos están influenciados por factores como la tecnología, la eficiencia operativa y las decisiones de la gerencia. Es así que dentro de los costos y la estructura del mercado hay un componente base como tal para poder que estos de alguna forma interactúen, que es la parte de la producción, los ingresos y los costos. Para que estos interactúen, en efecto, es importante conocer cuál es la razón de ser de la producción o a qué hace referencia la producción.
Nosotros podríamos mencionar como tres claves: el proceso clave, la eficiencia operativa y la gestión de los recursos. Y dentro de esto, por ejemplo, en el caso de los procesos claves, podríamos decir que desde la preparación del terreno hasta la cosecha, y cada uno de los procesos de producción deben ser optimizados para maximizar los rendimientos, es decir, para tener una utilidad. En cuanto a la eficiencia productiva, esto implica que la implementación de la tecnología y las técnicas modernas pueden mejorar significativamente la eficiencia en cuanto a la producción. Y la gestión del recurso implica en el uso inteligente, es decir, la optimización de recursos como tierra, agua, semillas, mano de obra fundamental para la producción, sea que ésta sea sostenible como tal. Entonces, estos factores o esta producción tienen sus factores. Dentro de estos factores nosotros podríamos determinarlos como tierra, trabajo, capital y el conocimiento. El conocimiento está atado a lo que es a nivel de educación, pero también arrastra mucho lo que es el conocimiento o la experiencia de las personas que han venido o pueden realizar alguna actividad bajo un trabajo empírico. En cuanto a los factores de producción, al mencionar tierra, podríamos mencionar que es la disponibilidad y la calidad de la tierra, que son estos los factores claves que afectan de alguna manera, afectan o aportan de alguna manera a la producción. Por otra parte, el trabajo. El trabajo se lo considera la mano de obra calificada y es motivada, es esencial para una producción sea esta eficiente. El capital podríamos considerar que es la inversión que se realiza tanto en infraestructura, tanto en maquinaria, tanto en tecnología, que de alguna forma nos permite respaldar la productividad, ya sea esta a un largo plazo. Y por otra parte, como se les había mencionado, el conocimiento. El conocimiento es, en este sentido, la continua formación o capacitación a los trabajadores, lo que nos permite, en este sentido, conocer o les permite a los productores o dueños de comercializadoras conocer y adaptarse a los diferentes cambios para mejorar las prácticas que han venido desarrollando en sus procesos productivos o procesos de comercialización. Así también nosotros podríamos ir avanzando y ya profundizar algo en el tema de los costos de producción. Hablando de los costos de producción, como se dijo al inicio, es una base, un cimiento que permite en efecto conocer la situación económica de una empresa. ¿Por qué? Porque ahí podríamos determinar cuánto realmente se necesitaría usar en cuanto a maquinaria, materia prima, mano de obra, para poder producir algún bien o servicio, y en el camino irlo ajustando mediante el uso adecuado o a su vez mediante la optimización de los recursos. Aquí tenemos una tablita, por ejemplo, en el caso de los insumos. Aquí nosotros en el caso agrícola podríamos mencionar que los insumos son las semillas, los fertilizantes, los pesticidas. La mano de obra hace referencia al trabajo que realizan las personas, ya sea en el campo o ya sea en alguna fábrica o en algún tipo de industria o comercialización, que se lo determina mediante el salario y la prestación de servicios. Por otra parte, nosotros cuando hablamos de mantenimiento, esto es uno de los costos que solventa o de alguna manera menciona, que hace referencia a la reparación de la maquinaria. Sí, tanto en la maquinaria en lo que se utiliza para el tema, no sé, de transporte, como en la maquinaria que se utiliza para lo que es los procesos productivos. Y también sumamos a lo que es el costo de transporte. Dentro de esto hablamos ya de los costos que se vienen derivados en lo que es la distribución y logística. Y podríamos quizás ya mencionar el tema de transporte previamente a la producción, en lo que es el traslado de materiales o insumos o mano de obra, y también la finalización del proceso de producción cuando ya se tiene un producto, es decir, en el transporte en el sentido de que ya el producto se dirige a las diferentes localidades y para que éstas sean comercializadas. Los costos de producción, entender y controlar, esto es crucial,
para mantener ciertos márgenes de ganancia y estos sean saludables, permitan mejorar una economía, o mejor dicho, salud, mejorar la salud financiera económica de la empresa. Por otra parte, nosotros también podríamos mencionar a los ingresos. ¿Qué hace referencia a los ingresos? Es el precio de venta que determina el precio adecuado de los productos, que es fundamental para maximizar los ingresos. También hablamos como parte de los ingresos, contabilizar o conocer el volumen de ventas que impulsa la demanda y alcanzar altos niveles de ventas que se generan ingresos. Y también los canales de comercialización, que es una combinación prácticamente estratégica de los canales desde los mercados locales hasta lograr una exportación, que de alguna manera nosotros podríamos decir que se empieza a diversificar los ingresos porque ya serían de diferentes fuentes, tanto la comercialización local como la comercialización externa o internacional. Dentro de la relación de los productos, de lo que es relación entre producción, costos e ingresos, podríamos mencionar tres aspectos. La producción, que hablamos de optimización de procesos y recursos de producción. Los ingresos, que nosotros hacemos referencia a maximizar el precio y el volumen de ventas. Y los costos, que no es otra cosa más que controlar y reducir los costos de manera estratégica, es decir, siendo eficientes constantemente. A todo esto, la idea es buscar al menos un equilibrio, y este equilibrio entre estos tres elementos claves fundamentales nos permitirá llegar a un éxito a largo plazo. Por otra parte, nosotros también podríamos mencionar lo que es la optimización de la producción. Esta optimización de la producción implica cuatro factores: conocer bien o mejor dicho, conocer y practicar o ejecutar la innovación en tecnología, realizar prácticas sociales sostenibles, analizar bien la información y el desarrollo del talento humano. La innovación tecnológica permite adaptar ciertas soluciones tecnológicas avanzadas para mejorar los procesos productivos, que nos permita ser eficientes y productivos. Las prácticas sostenibles es implementar enfoques respetuosos con el medio ambiente, y de esta forma también las industrias permiten una mayor participación o un mayor fomento o generación de empleo sin afectar la calidad de vida de los pobladores. El análisis de datos implica conocer los datos de la inteligencia, se podría decir, de negocios para tomar ciertas decisiones. ¿En qué sentido? Conociéndole o teniendo de cerca toda la información competente a lo que son información de las necesidades de los demandantes o información de cómo se encuentra en el mercado la competencia. Y el desarrollo del talento hace énfasis a invertir en la capacitación e formación continua del personal para que vayan mejorando sus habilidades o equipos de trabajo, para de esta forma poder fomentar de mejor forma lo que es la producción. Por otra parte, nosotros también podríamos mencionar la clasificación de los costos, que hacemos esta clasificación bajo tres aspectos: la relación de producción, la identificación con el producto y el periodo de tiempo. En la relación de producción vamos a enfocarnos directamente a los costos fijos y costos variables. En cuanto a la identificación de productos, vamos a mencionar directamente los costos directos y costos indirectos, y el periodo de tiempo ya serían costos a corto y largo plazo. Por otra parte, también podemos mencionar acerca de los costos fijos y variables. ¿Cómo los entendemos? Que primero los costos fijos van a ser todos aquellos que dependen de un nivel de producción, como el alquiler del local. Los costos variables van a ser todos aquellos que van a variar en función del proceso o nivel de producción de la empresa, como por ejemplo la materia prima o los insumos. Y los costos totales se podría decir que va a ser la suma de los costos fijos y los costos variables, que van a representar un costo total en la producción. Por otra parte, también vamos a mencionar acerca de los costos totales, costos medios y costos marginales. Los costos medios, los totales, van a ser la suma de los fijos, y los costos variables
que incurren en la producción, en donde me va a determinar cuál es la cantidad de bienes y servicios que se han producido. En cuanto al costo marginal, es el costo adicional de producir una unidad más que un bien o un servicio. Es decir, un costo marginal, producir siempre una adicional. Y el costo medio es el costo por unidad de producción que se obtiene al dividir el costo total entre la cantidad producida de bienes. Ahora, aquí es importante también poder abordar los costos a corto y largo plazo, entendiéndose por costos fijos, que no va a variar, como se puede identificar en la gráfica, ¿sí? En efecto, dentro de la producción nosotros vamos a describirlo en el eje de las Y, los costos fijos, en el eje de la X, las cantidades de bienes como tal. Entonces, no va a variar. ¿Por qué? Porque el alquiler, el salario de los gerentes, se van a pagar a un solo valor y esto no va a alterar ninguna producción. Pero ¿qué pasa con los costos variables? Estos costos variables van a aumentar, como se puede ver en la gráfica, ¿sí? Van a aumentar a medida que aumenta la producción, como es la materia prima, los salarios de manos de obra directa, ¿sí? Entonces esto hace que en la gráfica vaya incrementando, o a su vez también puede surgir un efecto diferente, que la producción vaya reduciendo dependiendo los inconvenientes que se produzcan o dependiendo la cantidad del incremento o reducción de la demanda. Entre los costos totales, como te había dicho, es la suma de costos fijos y costos variables. Por otra parte, nosotros tenemos lo que se hace referencia al análisis de costos a largo plazo. A largo plazo podríamos determinarlo como economías de escala, que son todos los costos medios que distribuyen a medida de que aumenta la producción. Los costos de esa economía de escala, podríamos decir que son los costos medios que aumentan cuando la producción se incrementa demasiado. Y el tamaño óptimo de planta es cuando el nivel de producción donde se minimizan los costos medios a largo plazo. Entonces, de alguna forma siempre nosotros vamos a tener que ir incrementando o mejorando los procesos productivos acorde a los costos que nosotros tengamos que enfrentar. La importancia de los análisis de costos, de primera instancia podríamos decir que vamos a cuidar o vamos a mantener una eficiencia operativa, donde nos permite ayudar a identificar oportunidades de optimización y reducción de costos. Por otra parte, también me permite tomar decisiones, es decir, me proporciona información clave para definir el precio, producción y estrategia. Y finalmente, me permite realizar una planificación financiera, es decir, permite proyectar flujos de efectivo y presupuestos con mayor precisión. Hasta aquí en cuanto a un breve resumen referente a los costos dentro de la estructura del mercado. Muchísimas gracias.